Bienvenidos, bienvenidas al tema de claroscuro por tramas y ahora, como podéis ver en detalle, no hay ninguna tonalidad de gris, realmente es todo blanco y negro, que según la concentración o dispersión crea ese efecto. Bueno, seguimos alrededor del tema de claroscuro, no nos hemos ido. Hemos tratado de distintas formas. En esta vengo a poneros el ejemplo de uno de los ejercicios para volver sobre él y sobre la forma en la que podemos hacer claroscuro. En este ejercicio, cuando os lo propuse, os comenté que hicierais 3 niveles de grises por presión. Apretas más o insistes más en la zona y vas consiguiendo un nivel de gris más oscuro. Ahora vamos a combinar esto con otras formas de hacer el claroscuro. Os recuerdo que para las pruebas se comentó que no habría que difuminar. Esto, pues, por una parte es un inconveniente, por otra parte a mí me parece quizá una ventaja, porque realmente el difuminar es una técnica que necesita cierta práctica. Os voy a comentar, en este vamos a trabajar por acumulación y superposición de tramas, de signos, bien sea puntos, bien sean líneas, bien sea el signo que vosotros quisierais. Si, por ejemplo, me diera por acumular crucecitas en una zona, al final el efecto, una vez nos separamos, fíjate, es un signo, va a dar una sensación de claroscuro. Cuanto más concentración, más oscuro, cuanto más dispersión, pues dará una sensación de ser tonalidades más claras. ¿De acuerdo? Esto pues se aplicará en imprenta. Hay veces que con tramas de puntos, con tramas de líneas, se van creando los distintos niveles de claroscuro y de intensidad de los colores. ¿Vale? Pues vamos al tipo de trama más sencilla que nos podemos encontrar. He vuelto a replicar, otra vez en este caso he puesto una casilla más para grises. 0 será el blanco, 1, 2, 3, 4 van a ser los distintos grises. Esto nos va a servir tanto para intensidad del gris como para intensidad de color, cuando empecemos con color y técnica seca. Básicamente, la forma más sencilla sería ir aplicando unas tramas. Tendréis que acostumbraros a ir haciendo tramas de líneas paralelas, más o menos equidistantes, más o menos igual de gruesas, y al final acaba creando una sensación de gris. Ya sé que si te acercas no puedes evitar verlo casi como un paso de cebra, como un rayado, pero el momento que lo ves en general, una composición, esto acaba siendo una mezcla óptica de los grises con los blancos y al final se queda como una tonalidad gris clarita, porque están bastante separados. Ahora, una vez ya tengo este gris general que va a ser común para los 4 tonalidades de gris, a partir de la 2 puedo añadir una segunda capa que siempre voy a intentar que vaya en una angulación distinta para evitar superposiciones. Hay veces que si estuviera en la misma dirección, si me coincide una línea con la anterior, ya se me queda como más espaciados. Si cambio la angulación, aunque como esa trama de líneas paralelas no es perfecta, no hay problema. Se va sumando de una forma más sencilla. Y así podría ir añadiendo tramas y más tramas de líneas paralelas. ¿Veis? Ahora he añadido una segunda a todo para distinguir más la primera y la segunda. Y vamos a ir ya por la otra trama más. Que esta ya solo voy a poner por la zona 3 y 4. ¿Fijáis? Ahora estas dos se distinguen. Si veis que hay alguna zona que se os queda un poquito irregular, podéis añadir puntualmente un poquito de signos, un poquito de líneas. ¿De acuerdo? Y en la 4, pues en la zona 4 voy a acumular otra. Fijaos que es eso, para hacer un claroscuro muy básico, pero es una técnica muy efectiva. Por ejemplo, aquí tenéis 3 figuras que están así un poco esbozadas de eso, una figura piramidal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora como podréis ver la foto, y ver ese ligero claroscuro que se produce entre las 3 caras de esta figura. Entonces, todas son grises, no hay ninguna que sea blanca. Pues puedo añadirle a toda la figura una trama básica. Fijaos que no me da mucho miedo ahora mismo salirme del contorno, porque a veces es más fácil salirme y borrarlo así,
que está conteniendo el trazo para que no se salga. ¿De acuerdo? Tengo una trama. Voy a hacer una segunda que solo va a tener estas zonas aquí. Podéis girar el papel, claro, para pues, aplicarlo en la angulación que más os convenga. De nuevo voy a dejar que se salga todo lo que sea necesario. Y ahora voy a hacer una nueva solamente en esta zona de aquí. Aquí sobre todo es que voy a intentar que no se escape. Como es una arista, voy a intentar sobre todo que no se me pase hacia el lado del otro lado gris, porque ahí es que no voy a poder borrar de una forma sencilla, como aquí. ¿Vale? ¿Habéis visto? Es una forma muy sencilla, muy rápida para aplicar. Me sirve, lo que os comentaba, para el gris del lápiz, para crear un claro oscuro, y también me podría servir para en momentos que estoy aplicando un color, con lápiz de papel, por ejemplo, podría utilizar esto para dar intensidad al color, de ser un color más clarito, una versión menos saturada del color, a una versión más intensa del color. Incluso en algunos casos podrían servir para hacer una pequeña mezcla o matiz óptico entre dos colores distintos. Bien, pero eso lo iremos viendo en el momento del color. Los otros podemos ir haciendo esas distintas pruebas con distintos tipos de signos. En este, por ejemplo, podríamos hacerlo mediante puntos. Los puntos, hay veces que el punto es el contacto entre un utensilio de dibujo y el papel. Aquí, como esto prácticamente no tiene superficie, lo de los puntos lo podríamos utilizar más fácilmente con el rotulador, porque en ese impacto sí que se empapa un poquito ese círculo, ¿vale? Pero con lápices, con lápices, sea de colores, sea de grafito, funcionará mejor pues un punto que sea una pequeña línea, dejar que corra un poquito, que se deslice ligeramente. ¿Por qué? Porque solamente el punto no acabaremos nunca, prácticamente no se ve. Pues eso, voy a ir haciendo la técnica puntillista. Yo la recomendaría solo para situaciones en las que sea muy clara, tintas muy claras, porque en el momento que tengáis que hacerlo muy intensamente, un negro no vais a acabar nunca. Vale la pena hacer un rayado, hacer mancha, hacer otra cosa. También es verdad que esto, además de dar una sensación de gris, también resulta que puede dar una sensación de textura que también en algunos casos pueden ser interesantes. ¿De acuerdo? Le he dado el gris y ahora pues venga, un poquito menos de paciencia, voy a hacer un signo un poquito más alargado, que no sea solo punto, y voy acumulando en la siguiente franja. Y la última, me vais a perdonar, pero voy a hacer ya cada vez. Podéis combinar varias, podéis hacer tramado de líneas, zona de puntos. Ya veréis en el ejemplo de la portada del tema, ya veréis que va combinando varias. Es más, hay veces que un tramado de líneas en una zona, después resulta que en una zona que va a ser más clara, pues ya la continúa una línea y la continúa con puntos. Estas técnicas se utilizan mucho, sí, se sigue haciendo grabado y se siguen utilizando en grabado. Estas tramas de líneas no solo tienen ese cometido de hacer un claro oscuro, también nos puede ayudar mediante la dirección de esas tramas, de esas líneas, que a veces no tienen por qué ser siempre rectas, pueden ser curvas, entender cuál es el volumen, cuál es la dirección de la superficie de ese objeto.